Un podcast es un archivo de audio similar a una transmisión de radio que se puede descargar y escuchar en diversos dispositivos adaptados para ello. En el anterior capítulo tratamos de delimitar aún más esta definición. 19 podcasters y profesionales de la radio castellano-manchegos han sido entrevistados para ayudarnos a delimitar este término y averiguar más sobre cómo se manifiesta este formato en nuestra comunidad. Imagina que de repente te nace una vocación radiofónica y quieres empezar un podcast. Veamos qué elementos off the record hay que tener en cuenta. Nosotros creo que lo que sí tenemos claro es que hacemos un podcast que nos gustaría escuchar y creo que todos somos igual. Para tener éxito todo suma, pero un podcast grabado por 5 personas, grabado con Skype, con microcortes, con uno que se lo oye ahí con retardo, me cuesta mucho. Entonces yo pongo por encima o pongo eso como primera opción antes de filtrar un podcast. Tiene que sonar bien, el sonido tiene que ser bueno y técnicamente tiene que estar bien. Luego el contenido es súper importante, porque al final es como todo. En el mundo del podcast ahora mismo ya hay podcast de todo. Entonces, encontrar un hueco que sea de contenido diferenciador es cada vez más difícil, pero tienes que hacer un contenido que sea lo más original posible, porque si haces un podcast a estas alturas de cine y series, puedes hacer el mejor podcast del mundo, pero lo tienes difícil a estas alturas. Y constancia, porque está claro, y así lo dicen los estudios, que los podcasts que acaban llegando a algo, más o menos, de éxito, entre comillas, son los que tienen una regularidad de publicación. Regularidad de publicación y regularidad de años, de temporada. Está claro que no es lo mismo ser productor que consumidor. Cuando se es las dos cosas a la vez, se consigue una visión mucho más amplia del producto en sí. Es que después de estar tú detrás de los micros te haces muy exquisito. Y hay cosas que no toleras. Porque yo he habido podcasts que he dicho, ay, voy a escuchar que esto tiene una pinta interesantísima. Y luego hay un montón de ruido de fondo y dices, mira, paso. O la música está muy fuerte y dices, es que no te escucho. O la persona tiene muchas ganas de transmitir, pero a lo mejor no es buen comunicador. Es que es muy difícil, porque no todo el mundo sabe ponerse delante de un micro y contarte cosas. El otro día me estuve escuchando un podcast y me estuve escuchando el de unos chavales que me entraba sueño porque hablaban muy así, muy tal, muy pausado, y a lo mejor es su tono de voz, si yo no te digo que no, y habrá gente que les encante, pero a mí me entraba sueño y yo decía, es que no estoy pendiente. Hay un refrán castellano que dice, por donde una oveja echa, todas detrás hacen senda. Según Juan Luis Alonso, del podcast Hablamos de Toledo, en el mundo audiovisual hay temas que son para un público masivo y que captan con mayor frecuencia la atención de la audiencia. Yo creo que es muy importante en un podcast, sobre todo, tratar temas que estén de actualidad, que tengan suficiente público. Pero si quieres conseguir cierto público, pues obviamente tienes que seguir tendencias, tienes que hablar de temas que sepas que hay un nicho importante de público y que te van a escuchar. Y sobre todo, pues tienes un poco que aprovechar lo que te decía antes, las nuevas tecnologías que vayan surgiendo, unirte a ellas, saber utilizarlas. Yo me rijo mucho por la temática, que es básicamente, a mí que es la fama de un podcaster, pues me da absolutamente igual. A lo mejor lo escuchas un rato por curiosidad. A lo mejor sí que encuentro pues un podcast sobre la antigua Roma, que sigo alguno, y me encanta escuchar temas históricos. Va mucho por gustos, obviamente, yo lo entiendo. La espontaneidad es importante en una persona que se dedica a la comunicación. Sara Moreno, presentadora del programa de radio Ay Señor y del podcast Aires Latinos, tiene claro qué es lo que más le gusta como oyente. Valoro mucho la naturalidad de quien conduce el programa, me parece básico. Como más que la calidad, y esto, pues claro, no tendría a lo mejor que decirlo, pero más que la calidad propia, que se escuche, valoro la naturalidad. Ese nuevo periodismo un poquito que está surgiendo, pues con los podcasts y con los streaming y con todo esto, el mundo de los streamers y demás, como que es todo mucho más fresco. No está todo tan encorsetado como puede estar en una radio o como puede estar en una televisión. Aunque no esté todo tan encorsetado, si algo está claro es que al tratarse de un formato sonoro, la calidad del audio es un elemento importante a tener en cuenta a la hora de realizar un podcast. La calidad del audio para mí es básica porque yo al menos lo hago y creo que es muy común que casi todos escuchamos con auriculares. Entonces eso tiene tanto de dulce como de amargo, porque la calidad del audio pesa mucho. También lo bueno que tiene es que es como que te metes en el cerebro del oyente, porque es que te tiene ahí, no escucha nada más, solo tu podcast. Yo en mi caso busco sentir emociones que sé que van pensadas y que van provocadas, o extraer información importante, interesante, recomendaciones de gente del mundo de la cultura,
o del cine, que pues no sé, que a lo mejor te cuentan el mejor libro que han leído en el último año. O sea, ese tipo de información que es como que tiene sustancilla, eso me llama mucho la atención. Lo primero, tienes que sonar bien. Si tu sonido no es bueno, ya de primeras es como un ruido que se mete en tu cabeza que no es importante. Entonces, fundamental, sonar bien. Luego, tener algo que contar. Luego también se transmite que somos buenos amigos. Nosotros, en nuestro entorno, somos amigos y la gente siempre nos dice que cuando nos escucha tiene la sensación de que es una tertulia de amigos que casi le dan ganas de poder participar, ¿no? Entonces, eso yo creo que es fundamental. Sonar bien, tener algo que contar, hacerlo de una manera, no sé, como un producto bien enlatado, de cuidar la imagen desde la carátula de tu podcast a las redes. La calidad del contenido es otro elemento a destacar a la hora de hacer un podcast. Lo que valoro principalmente es que la persona que lo haga tenga un mínimo de conocimiento, lo cual ya es una criba importante. Es una criba importante. Que me ofrezcan algo novedoso o original, pero eso es prácticamente imposible. Es muy difícil encontrarlo. Es muy difícil encontrar. Es que yo soy muy exigente. Es que el problema está en que yo soy muy autocrítico y muy exigente con lo que hago. Cuido mucho que el contenido esté bien. Lo primero, el tema, ¿no? A lo mejor hay temas para mí que son icónicos, como puede ser la Jara de Belmez, temas de psicofonía que me interesan muchísimo. Entonces me da igual el programa, pero luego un poco pues, que aporte casos, testimonios nuevos, algún caso de novedad. A veces también volver a escuchar casos de toda la vida. Pero sobre todo, ya te digo, me baso en temas. Y en temas que me interesan, pues me descargo el podcast, lo escucho. Luego a veces descargo otros programas que continúo, que sigo escuchando por amigos que hacen programas o entrevistan a cierta persona que me interesa, pero normalmente no sigo un programa fijo. Hemos visto que el podcast es un formato en auge y que se dirige a una audiencia de nicho más que a un público generalista. Es por ello que es importante encontrar una marca propia o elemento distintivo que te diferencie de los demás. El mundo del podcasting es, sobre todo en iVoox, a lo mejor fuera de las plataformas, porque nosotros tenemos un micromundo ahí. Dentro de iVoox no llego a entender cuál es la fórmula del éxito, ¿no? Si es lo que buscamos. No la hay. Yo creo que es hacer lo que tú quieras hacer, siempre con referentes que haya en la plataforma muy bueno, intentando no emular ni copiar lo que hacen, sino simplemente intentar llegar a un nivel parecido al suyo, ¿no? Haciendo cosas diferentes, porque hay que tener un factor diferencial, si no seríamos todos lo mismo. Yo valoro el tú a tú, la cercanía, ser campechanos, ¿no? Como se dice aquí en La Mancha, ser personas más cercanas que personas que están subidas en un atril, ¿no? Personas que están endiosadas inclusive. Y por lo menos que te eches unas risas. Cuando escuchas así algo de humor, tipo Estirando el Chicle, que creo que en ese coincidimos todas, que lo escuchamos, Estirando el Chicle, el de Buenafuente con Berto Romero, buenísimo, bien. Te entretienes y en algunos casos aprendes cosas y en otros, yo qué sé, pues por lo menos unas risas te echa, que es lo que decía Irene, para escuchar cosas y llantos y dramas, pues ya tengo yo mi día a día. Prefiero ponerme algo que por lo menos me amenice las horas y me entretenga. O sea, me gusta que sea de entretenimiento, de risas, pero también aprender algo. O sea, cosas que a lo mejor antes no sabía. Yo creo que en realidad lo que busco en un podcast es sentirme un poco identificada con lo que se está contando. O sea, obviamente yo recurro a un podcast de risa porque me gusta pasármelo bien, ¿no? Pero también, o sea, poniendo un poco el ejemplo que estábamos todo el rato nombrando siempre el mismo podcast, pero bueno, en el caso de Estirando el Chicle, las temáticas que se tratan, o sea, al final es una temática que le pasa al más pintado, ¿sabes? Entre risas hablamos de depresión, hablamos de drogas, hablamos de estereotipos, hablamos de gordofobia, o sea, hablamos de como de muchos temas que quizás de repente dices, hostias, es que eso también me pasa a mí, ¿sabes? Y es que quien lo está contando resulta que es, yo qué sé, ¿sabes? Si recopilamos toda la información obtenida, podríamos decir que en un podcast es relevante la calidad del audio, la calidad del contenido, el dinamismo y la frescura del programa, la regularidad de publicación, el conocimiento del tema a tratar y el tener algún elemento diferencial del resto de programas. Desde luego son muchos elementos a tener en cuenta. Una plataforma digital es un sitio creado para gestionar contenidos. El blog de Redator Rock Content en 2019 explicó que las plataformas digitales son soluciones en línea para la ejecución de diversas tareas en un mismo lugar. Vamos, son espacios en Internet que permiten la ejecución de diversas aplicaciones o programas y así poder satisfacer distintas necesidades. En relación a Castilla-La Mancha, la plataforma más utilizada por los profesionales entrevistados para este reportaje
es iVoox. Empezamos con iVoox, también lo subimos en Spotify, lo subimos en Apple Podcasts. Y yo creo que estamos en esas 3 y ya. Personalmente la que más uso es Spotify. Antes usaba mucho más iVoox, pero ahora la que más uso es Spotify. Pero en iVoox nos hacen un recuento de las escuchas, podemos ver cuánta gente nos escucha, de qué zona, pues te haces un poquito más a la idea del alcance que ha tenido cada capítulo. Nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es hemos trabajado en iVoox, también estábamos subiendo podcasts a Apple directamente para que estuvieran disponibles. También quiero recordar que los subíamos, metíamos alguna imagen de fondo ya a YouTube, a redes sociales directamente a Facebook. O sea, nosotros generamos un capítulo y lo que hacíamos era subirlos a muchas plataformas. Sí, Novaondas sí se encargan ellos mismos de hacer un podcast, se sube y tenemos, bueno, pues está en iVoox y demás. Entonces ellos sí. Hay Señor, que es el programa que tenemos nosotros por la mañana, eso es radio en directo total. Entonces sí que es cierto que tenemos un registro para nosotros porque, claro, pues tienes que tener más o menos cierto control de lo que se dice, lo que no se dice, cuándo se dice y demás. Pero no se suben directamente, todavía, no se suben directamente a una plataforma. Entonces ahora mismo se está trabajando en esa trastienda y esperamos que más pronto que tarde pues se pueda hacer también ese servicio, que es súper interesante, aunque es cierto que yo soy una apasionada de la radio en directo. Yo lo tengo alojado en iVoox y te digo por qué decidí iVoox. A lo mejor no es la buena, no lo sé. Yo lo decidí y me condicionó muchísimo el tema de la música, de los derechos, que ahí pues en teoría, y para mí la música es fundamental en mis capítulos, entonces me solucionaba pues muchísimos problemas que en otros sitios no quedaba claro si estabas saltándote la legalidad o no te la estabas saltando. Desde el año 2012, iVoox cuenta con una licencia Sky que les permite alojar música con derechos de autor en su plataforma. La última renovación de la licencia fue en febrero de 2022. Desde la misma web de iVoox lo ven como una ventaja de valor añadido frente a otras plataformas de comunicación. Tenemos principalmente en iVoox, siempre lo subimos ahí, luego encontramos la forma de vincularlo con Spotify y lo tenemos también en Spotify. Analizando así un poco las estadísticas y demás, creo que Spotify, porque al final es como mucho más rápido. Es muy raro que nadie ahora mismo tenga Spotify, sin embargo, entonces te metes, buscas y lo tienes. Pero en el caso de iVoox es como mucho más complicado porque si no eres usuario de la plataforma, claro, ya te supone descargártela, meterte, buscar el podcast, hacerte seguidor. No es como en Spotify, que es lo que decía, es como más normal que la gente lo tenga. Pues nosotros fundamentalmente lo tenemos en iVoox subido. Y luego lo que hacemos es que realmente de iVoox indexamos el código y lo ponemos en nuestra página web, en la de los ojos del Júcar, porque el objetivo a priori es que la gente lo escuche desde la web, es lo que más nos gusta, y ese es el formato que más éxito ha tenido. iVoox, además de ser la plataforma más utilizada para distribuir podcasts en Castilla-La Mancha, cuenta con una iniciativa para dar difusión a determinados programas a cambio de exclusividad. Se trata de la iniciativa iVoox Originals. Empezamos a hacer un producto, creo, un poquito más atractivo o diferente, y fue ahí donde creo que la plataforma, o en este caso Juan Ignacio, que es el jefe de iVoox, nos llamó y nos dijo: ¿estáis dispuestos a participar, a ser parte de este sello discográfico, entre comillas, que como son los iVoox original, ¿no? En este caso. Dije, claro, sí. En el contrato tú tienes un contrato de exclusividad donde solo podemos participar ahí, ¿no? Y evidentemente lo que es que ellos van a apostar por ti e incluso monetizas tu contenido de alguna manera. Ya no solo dependes del mecenazgo o de los mecenas, sino que a ti, por tus escuchas y por suscriptores, te llega X dinero al mes, ¿no? Si llegas a unos mínimos. Empezamos en iVoox porque hace 6 años no teníamos muchas más opciones. No existía Spreaker, no existía Spotify Podcast, no existía Google Podcast. Apple Podcasts, ellos no tienen servidores propios, ellos simplemente van leyendo feeds de distintos podcasts, ya sea de iVoox, ya sea de Spreaker o ya sea de otro sitio, y lo que hacen es replicarlo en su plataforma. Nos dimos de alta en Spreaker, nos dimos de alta en Google, en iTunes, luego incluso en Spotify también estuvimos y demás. Y digamos, pues el podcast se fue propagando. También es cierto que siempre las estadísticas nos decían, no notábamos nada, que el 90 y no recuerdo la cifra exacta, pero el 90 y muchos % de nuestros clientes eran de iVoox. Y hace ya, ahora 2 años y medio, 3, camino de 3, pues surgió por parte de iVoox la idea de crear un catálogo de contenido propio, lo que ellos llamaron iVoox Originals. Contenido propio o podcast que su contenido solo se pudiera escuchar en exclusiva
a través de iVoox. Entonces, concepto sentido, fuimos de la primera jornada de iVoox Original, creo que fuimos 24 o 25 los escogidos para arrancar con esa idea de iVoox Originals, y contaron con nosotros, nos lo propusieron, nos contaron un poquito la idea de negocio que llevaban y un poquito el por qué crear iVoox Originals, y nos apuntamos. Podemos comprobar que iVoox es la plataforma de distribución preferida por los podcasters regionales. Diversos factores como el recuento de las estadísticas, el no ser necesario el pago por copyright, tener un servidor propio o la iniciativa de iVoox Originals hacen que sea un espacio atractivo para los creadores de contenido. En los próximos capítulos veremos qué modelo de negocio ofrece el podcasting y si es posible vivir de este formato.